Queridas hermanas y hermanos del Ideal Rosacruz, damas y caballeros Rosacruces y demás hermanas y hermanos que nos acompañan en esta reunión, como los que nos han acompañado desde hace tiempos y que se encuentran con nosotros, sean todos bienvenidos. En la noche de hoy vamos a ver el reino humano, el hombre, de la obra del maestro El sentido ideal de la vida. La presentación tiene las siguientes partes. 1. Ilustración sucinta acerca del hombre, su peregrinaje. 2. ¿Qué sabe del hombre? Conceptos exotérico y esotérico. 3. Presentación del capítulo El reino humano, el hombre, de la obra El sentido ideal de la vida. 1. Ilustración sucinta acerca del hombre, su peregrinaje. Vemos en esta pantalla un título muy conocido por nosotros, los de la escuela, que se llama El peregrinaje de los espíritus virginales en las 7 revoluciones de los 7 globos, en los 7 periodos mundiales, a través de los cuales ha atravesado y atraviesa la madre tierra. Vemos en este diapasón musical, llamémoslo así, todo un diagrama en el que está comprendido el movimiento evolutivo de la madre tierra dentro del sistema solar. El primero de izquierda a derecha es el periodo de Saturno. Debajo dice reino mineral. Luego un círculo negro que significa la noche cósmica después de transcurrido el periodo de Saturno. Luego aparece el periodo solar y debajo reino vegetal. Nuevamente la noche cósmica. Luego el periodo lunar. Abajo aparece el reino animal. A continuación la noche cósmica. Luego el periodo terrestre. Abajo dice reino humano. Y luego continúan la noche cósmica, periodo de Júpiter, su respectiva noche cósmica, Venus, su respectiva noche cósmica, y luego el periodo de Vulcano que tendrá su respectiva noche cósmica, y luego la gran noche cósmica, equivalente a todo el día de manifestación o gran día de manifestación. En la parte inferior vemos que dice involución, desde el periodo Saturno hasta la mitad del periodo terrestre, y luego evolución desde la mitad del periodo terrestre hasta que finalice este gran día de manifestación. Como el reino humano corresponde al periodo terrestre, a continuación aparece el reino del espíritu, que es la conciencia, y aquello está pues ad infinitum. Este es el famoso camino de la evolución o hilo de la evolución o hilo de Ariadna. Este diagrama lo sintetizamos o está comprendido en el concepto de recurso del cosmos, de acuerdo como lo tenemos aquí adaptado, porque este diagrama que aparece a su lado derecho, que dice los 7 mundos, es tomado de la obra del concepto de recurso del cosmos. Y entonces aparece el mundo de Dios, y luego aparece el mundo de los espíritus virginales al lado izquierdo en flecha violeta, luego el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu humano. Estos 3 últimos constituyen la egoencia o ego, conformado por la conciencia, sabiduría y amor, que figura en el triángulo de la derecha. Al lado izquierdo nuevamente, mundo del pensamiento, que comprende la región del pensamiento abstracto, equivalente al mundo del espíritu humano, y la región del pensamiento concreto. Luego el mundo del deseo, con sus respectivas regiones. Y luego el mundo físico,
que comprende las regiones química y etérica. Vemos arriba dice mundos invisibles y hay una flecha punteada desde abajo hasta arriba, hasta el mundo de Dios, que son los mundos invisibles, todos prácticamente, a excepción de la región química del mundo físico, que es lo único visible y tangible para nosotros. De resto, son planos o mundos por ahora invisibles para nosotros. Pero cuando desarrollemos nuestra visión interna, comenzaremos a familiarizarnos con ellos. No sobra decir cómo al lado derecho nuevamente aparece el triángulo en la parte superior derecha, en donde en el centro dice ego, que está comprendido por los tres mundos del espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano, y los tres aspectos del ego, que es conciencia, sabiduría y amor. Vista esta parte, vemos esta carátula de una de las obras del maestro, que es lo relacionado con las conferencias esotéricas internas del concepto de la cruz del cosmos, que en su momento pues se editó en 3 volúmenes. Y aparece de abajo hacia arriba reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, y arriba el reino del espíritu o conciencia, que como dijimos antes es toda una potencialidad ad infinitum. Por ahora vemos como el reino humano está sobre el reino mineral, vegetal y animal. Acordémonos, hace un momento hablamos del reino mineral, que corresponde al periodo de Saturno, el vegetal al periodo solar, el animal al periodo lunar y el humano al periodo terrestre, en lo que va corrido de este medio periodo. Y a la parte derecha leemos: la evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. En todas partes, conforme miramos los variados fenómenos del universo, vemos que el sendero evolutivo es una espiral, y ahí vemos la espiral al lado izquierdo. Cada vuelta a la espiral es un ciclo. Cada ciclo se sumerge en el próximo y las espirales son continuas, siendo cada ciclo el producto mejorado del precedente y el creador de los más desarrollados estados que le siguen. Israel Rojas Romero. Esta misma parte que acabamos de ver la tenemos en este diagrama. Reino humano, comprendido por el reino mineral en la naturaleza humana, consistente en el sistema óseo. El estado de conciencia del reino mineral es trance profundo, correspondiente al periodo de Saturno. Luego el reino vegetal, su naturaleza correspondiente es el sistema nervioso. Su estado de conciencia, sueño sin ensueño. Y aquello se realizó en el periodo solar. Luego reino animal. Su característica en la naturaleza humana es el sistema sanguíneo. Su estado de conciencia, sueño con ensueño, y corresponde al periodo lunar. En la parte superior, reino humano, corresponde al sistema cerebroespinal, su estado de conciencia de vigilia, y al periodo terrestre en el que nos encontramos. Tenemos aquí una figura nuevamente de la entidad humana, y al lado derecho vemos que se habla de cuerpo, alma y espíritu. Los tres aspectos o niveles o estados que constituyen el hombre. Entonces, esto mismo lo vamos a ver aquí en este diagrama. En la parte inferior izquierda hay un corchete en color negro y dice cuerpo. Al frente hay un corchete en color verde y dice alma. Y en la parte superior hay un corchete que dice espíritu, conciencia, ego. ¿Qué sucede?
El ego, que está constituido por el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu humano, tiene su acción en los vehículos inferiores, de tal manera que el más elevado de ellos, el espíritu divino, se refleja permanentemente en el vehículo físico. El inmediatamente aspecto espíritu de vida se expresa o se manifiesta o se refleja en el mundo, en el vehículo vital. El espíritu humano lo hace en el vehículo emocional o de deseos. Y hay un mediador, que es la mente o foco. Entonces, de esta interacción entre el espíritu y la sustancia, se va generando el alma. Entre la interacción del espíritu divino y el vehículo físico, se genera el alma consciente. Entre el espíritu de vida y el vehículo vital, se genera el alma intelectual. Y de la interacción entre el espíritu humano y el vehículo de deseos, se genera el alma emocional. Son tres aspectos en cada uno de ellos, pero realmente es uno solo. Un espíritu, un cuerpo, un alma. Esas son las características entonces de la entidad humana. De la parte que hemos visto, hay aquí una figura humana que comprende cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo de deseos y cuerpo mental. Cuerpo mental concreto, llamémoslo así, que es lo que constituye la personalidad. Y ahí lo vemos en el diagrama azul con figuras humanas, cómo está el cuerpo físico, etérico, emocional y mental concreto, constituyendo la personalidad. Eso constituiría las tres siluetas, las cuatro siluetas de abajo hacia arriba, las que tenemos acá hasta el verde inclusive. Luego el mundo causal, intuicional y espiritual, que constituyen o corresponden al ego, y serían las últimas tres siluetas del diagrama que tenemos en el fondo azul. Volvemos a repetir el mismo diagrama anterior, con la salvedad de, en cuanto al cuerpo físico, que tiene su parte química y su parte vital, de allí o allí están expresados o manifestados cuatro éteres, de arriba hacia abajo. El éter reflector, que tiene que ver con la facultad de la razón y la memorización. El éter lumínico, que caracteriza la sangre, dándole calor corporal y pues dándole funcionalidad a los sentidos. El éter vital, que tiene que ver con la propagación de la especie. Y el éter químico, con la asimilación y excreción en el proceso digestivo. Para completar, los éteres o tatuas, que son términos que utilizan en el oriente, de arriba hacia abajo tenemos, dice tatua, tat, tua, quiere decir tú eres aquello. Se da el nombre de tatua a la fuerza descendente, la cual se modifica a medida que desciende. Los tatuas o éteres son 7, 3 manifestados y 3 inmanifestados y 4 manifestados. Los inmanifestados corresponden al Adi, al Upadaka y a la casa, y corresponden respectivamente al espíritu divino de vida y humano. Y los 4 manifestados corresponden al Agni, al Vayu, al Apa y al Prisvi, es decir, al centro laríngeo, perdón, al centro cardíaco, umbilical, esplénico y centro sacrococcígeo en la entidad humana. Todo aquello se resume o se sintetiza en esta figura. En la parte inferior aparece la personalidad, constituida por la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo y el mundo físico, dividido en sus dos grandes regiones, la química y la etérica. En el centro, pues no aparece aquí, pero está la otra parte del mundo del pensamiento, en este caso, la región del pensamiento abstracto, que corresponde aquí al espíritu humano, que con el espíritu de vida y el espíritu divino constituyen el ego. Y en la parte superior está la conciencia cósmica, que por ahora pues aquello es un ideal. Inclusive el mismo ego es
por ahora un ideal. Cerramos esta parte del peregrinaje de los espíritus virginales, que somos nosotros, y entonces, frente a la parte izquierda, que ya la hemos visto, tenemos esta expresión: el hombre, comillas, tan grande como magnificente es el hombre, a pesar del sombrío estancamiento en su proceso evolutivo a través del tiempo y del espacio, que el gran arquitecto del universo potencialmente lo dotó y colmó de todas las riquezas y maravillas jamás imaginadas. Cierra comillas, abre comillas. Lo colocó en el horizonte abierto y ensoñador del universo, formando y sosteniendo en su propia naturaleza un sistema de mundos en cuyo centro brilla y fulgura un sol maravilloso, de cuya esencialidad fluye luz, calor y vida, con extraordinaria manifestación infinita y eterna de divino amor crístico universal. Anónimo. Esto es tomado de la revista Rosacruz número 36 de diciembre de 2021. Segunda parte. ¿Qué sabe el hombre del hombre? Conceptos exotérico y esotérico. Desde luego son conceptos muy sencillos, muy básicos. Concepto exotérico acerca del hombre. En el diccionario Pequeño Larousse Ilustrado 1981 se encuentra el hombre masculino, de latín homo, ser dotado de inteligencia y de un lenguaje articulado, clasificado entre los mamíferos del orden de los primates y caracterizado por su cerebro voluminoso, su posición vertical, pies y manos muy diferenciados. Ser humano de sexo masculino o femenino. El hombre y la mujer, sinónimo persona. El que ha llegado a la edad viril, cuando el niño llegue a hombre. Especie humana, en general. El hombre es omnívoro, se alimenta de todo prácticamente. El ser humano considerado desde el punto de vista moral es ser hombre de honor, buen hombre, hombre sencillo y cándido, pobre hombre, infeliz, hombre de cortos alcances, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el cristificado, hombre de bien, persona honrada y formal, hombre de Estado, estadista, hombre de guerra, militar, guerrero, hombre de la calle, el común de los mortales, el que ha alcanzado mucha experiencia social, hombre de letras, literato. Persona, femenino, de latín persona, persona, per se, por sí, y son, zona, sonido, sonar, vibrar. Persona, hombre o mujer, sinónimo criatura, individuo, mortal, ser, persona física, moral o jurídica, capaz de derechos y obligaciones, persona grata, que agrada y designa, que goza del favor de otra u otras, del público, etc. En teología, personas de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta última parte corresponde a la gráfica que tenemos acá, ya conocida, del ego, cuyos tres aspectos son conciencia, sabiduría y amor, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí es bueno resaltar cómo la definición o concepto que ha dado el hombre de sí o del hombre, así sea muy exotérico, guarda de todas maneras un nivel perfectamente coordinado con la parte interna o trascendental que se ha dado acerca del hombre en las escuelas esotéricas. Concepto esotérico acerca del hombre. En el glosario teosófico de la maestra Elena Petrovna Blavatsky, editorial Kier 1982, se encuentra: reinos elementales. De los 7 reinos que constituyen los eslabones de la cadena evolucionaria, hay 3 llamados elementales, anteriores a los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y de los que no se puede hablar por varias razones, una de las cuales es que nadie, como no sea un gran vidente o una persona naturalmente dotada de intuición,
podrá formarse una idea de lo que no es posible expresar con palabras. Doctrina secreta, tomo 2, 326, nota. Aquí es importante resaltar, queridas hermanas y hermanos, cómo hay tres reinos elementales según la señora Blavatsky. Son anteriores al reino mineral, al vegetal, al animal y obviamente al hombre. Esos reinos, pues no sé exactamente si sean los inframundos. De todas maneras, yo coloqué acá tres sombras dentro del texto para recordar esos tres reinos elementales. Y la gráfica que tenemos acá es altamente significativa, pero por razón de tiempo, yo los invito, queridas hermanas y hermanos, a que cuando pase la conferencia o ya después repasando en YouTube la conferencia, pues la analicen y la analicemos concisudamente. En esta diapositiva leemos en la parte inferior la cosa de la cual están hechas todas las cosas, todas las demás, de las que han dimanado, dimanan y dimanarán. Continuamos con la señora Blavatsky. Ella dice, en el glosario teosófico, Adán, hebreo. En ciencia histórica, Adán es el único engendrado y significa igualmente tierra roja. Véase Adán, Adami, en la doctrina secreta, tomo 2, página 452 de la edición inglesa. Es casi idéntico a Tamas o Tomas, y en griego se traduce por Didumos, el gemelo. Adán, el primero, es varón hembra, en el capítulo primero del Génesis. Adán celeste es la síntesis de todas las fuerzas de la naturaleza y su animadora esencia deífica. Este Adán celeste es el natura naturans, el mundo abstracto, mientras que el Adán de tierra, humanidad, es el natura naturata o universo material. El primero es la presencia de la divinidad en su esencia universal. El último es la manifestación de la inteligencia de dicha esencia. Adán de tierra, la humanidad. Adán Kadmon, del hebreo. El hombre arquetipo, la humanidad. El hombre celeste, no caído en el pecado. Los cabalistas lo relacionan con los 10 arcanos o centros de energía en el plano de la percepción humana. En la ciencia esotérica, Adán Kadmon es el logos manifestado correspondiente a nuestro tercer logos. El inmanifestado es el primer ejemplar hombre ideal y simboliza el universo in ascondito o en su privación, en el sentido aristotélico. El primer logos es la luz del mundo. El segundo y el tercero son sus sombras, gradualmente más densas. En la gráfica tenemos allí, con la diapositiva mejor, tenemos varias imágenes, corresponden a aliento, a energía, a Espíritu Dios y el gran Adán Kadmon. Y tenemos allí el sol y dice tercer logos, Espíritu Santo. Siempre nuestro sol corresponde al tercer aspecto de la divinidad, el Espíritu Santo. Hombre arquetipo. El primer tipo o imagen más primitiva del hombre. Adán Kadmon, el protologos, origen creador de todas las cosas. Hombre astral, término con que se designa al doble astral y al Kama Rupa. Hombre celeste, Adán Kadmon, el logo celeste, síntesis de los centros de energía. En los himnos del Rig Veda se le denomina Purusha, el hombre, el Adán superior, que es andrógino o mejor dicho, sin sexo. Véase Adán Kadmon, hombre divino, el hombre perfecto que ha llegado a la meta y alcanzado la liberación y renunciando a la gloria del nirvana, vuelve a la tierra como maestro de sabiduría para guiar a la humanidad y activar la evolución del mundo. Anna Besant, Sabiduría Antigua, páginas 489, edición inglesa. Hombre interno, término de ocultismo, empleado para designar la entidad verdadera e inmortal que reside dentro de nosotros, y no la externa y mortal forma de barro que llamamos nuestro cuerpo.
Dicho término se aplica, estrictamente hablando, solo al ego superior, puesto que el hombre astral es la denominación del doble y del Kama Rupa. Véase esta palabra, o sea, el eidolon sobreviviente. Om persa, santo personaje, fuente de pureza, de inteligencia y de vida, que habita el monte Alborith. Bendice las aguas y los rebaños, instruye a los hombres que practican el bien y combate a los dios, gigantes o genios perversos. Preside al árbol Om, trazó su curso a las nubes y ayudó al genio Tashter a distribuir la lluvia. También se da este nombre al árbol de la vida. En la obra, el hombre, de dónde y cómo vino, a dónde va, del maestro Leiviter se halla. Los nombres de aquellos que constantemente aparecen en este relato como hombres y mujeres, pero que ya son maestros, darán mayor realidad a estos grandes seres a los ojos de algunos lectores. Subieron a las cumbres en que se yerguen, por la misma escala de vida por donde nosotros subimos ahora. Pasaron por las vicisitudes de la ordinaria vida doméstica, con las penas y alegrías, éxitos y fracasos de que se nutre la experiencia humana. No han sido dioses perfectos desde ilimitadas épocas, sino hombres y mujeres que pusieron de manifiesto su interno Dios y tras largo y penoso camino alcanzaron la etapa superhumana. Son promesa plena de lo que seremos nosotros. Son las gloriosas flores de la planta cuyos capullos somos. Hasta ahí la segunda parte. Tercera parte. Presentación del capítulo El reino humano, el hombre, de la obra El sentido ideal de la vida. Fraternidad Rosacruz Antigua presenta El sentido ideal de la vida, el reino humano, el hombre, por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosín. El reino humano, el hombre. El hombre real no es ese animal bípedo que camina por sobre la superficie de la tierra, la mayor parte de las veces triste y algunas muy contadas majestuosa, hirviendo en su propia vanidad. El hombre real es el que piensa, siente y ama. Alma senciente, es el polo de lo divino en lo humano, haciendo eclosión en la plenitud de la existencia, cuando logra comulgar con el sentido interno de la vida. El ego o conciencia que integra la personalidad es el que resume el proceso de la evolución, separándolo por su interno estado del mundo puramente animal. Y la gráfica de la izquierda, pues allí nos ilustra esta parte. La personalidad, que en cierta forma es la animalidad de nosotros, y la parte espiritual, que es la que nos corresponde conquistar sensoconscientemente. Y no se diga la conciencia cósmica. Sigue el maestro. El Señor de Nazaret, el gran maestro de las humanidades en curso, declaró enfáticamente que él no había llegado a la cima de la evolución al decir, lo que yo hago, lo podéis hacer vosotros y aún más. Estudiando al hombre, dice el maestro, lo encontramos análogo a la naturaleza, pero no igual, porque está diferenciado en la conciencia. Su esqueleto de naturaleza mineral lo hace análogo al reino de la misma denominación. En su organización nerviosa, el hombre resulta análogo al mundo vegetal. Por su torrente circulatorio, el hombre resulta análogo al animal. Somos análogos al cosmos, porque en lo interior de nuestra naturaleza se verifican movimientos análogos al bajamar y al pleamar, al afelio y al perihelio de los planetas, porque el Sol alienta produciendo la expansión y la inducción hacia su núcleo, así como el corazón del hombre lanza la sangre por las arterias hasta el orbe de su cuerpo denso y luego la induce, cargada de los residuos del proceso vital de la combustión hacia su núcleo, a través del sistema venoso, para purificarla
y renovarla, similarmente a como la electricidad cósmica regresa a su núcleo magnético, el Sol, para ser regenerada y marchar después en graciosas ondas hacia el orbe del sistema, conservando en prodigioso ritmo la marcha armoniosa de los mundos. La atracción psíquica en el hombre, que se define como amor, es el polo magnético, y la repulsión psíquica, que conocemos como antipatía, es de naturaleza eléctrica. El hombre ha sido llamado sabiamente microcosmos o pequeño universo, porque en él se cumple la analogía de funciones psíquicas, espirituales y fisiológicas, como lo hace la luz sideral en el cosmos. El hombre juzgado en correlación es un pequeño microcosmos en relación a la Tierra, y la Tierra es un pequeño mundo con relación a su padre el Sol, y este es una pequeña estrella en relación con las grandes estrellas de la constelación de Sagitario a la cual pertenece. A su vez, Sagitario como constelación es un pequeño sistema con relación al zodiaco, y el zodiaco a su vez es un pequeño universo con relación a las miles de galaxias catalogadas y no catalogadas, las que se mueven en el infinito espacio, cuyos movimientos marcan el ritmo de la marcha sin fin de las esferas. El hombre, insignificante célula de la Tierra en la cual evoluciona, es un gran mundo, un gran sistema para los pequeñísimos corpúsculos, hematíes o glóbulos rojos de la sangre, así como para todas y cada una de las células que integran la estructura general de su corporeidad. La ciencia actual, con sus maravillosos aparatos electrónicos, hace cálculos deductivos, pues tomando un pequeño volumen de materia de la estructura general del hombre y analizando cuidadosamente esa partícula o porción, deduce la cantidad celular total, considerando, grosso modo, que el hombre posee 35 billones de células, y cada una de aquellas, como soldado de una división, obedece a su comandante, que es el ego humano, centro de conciencia, pero a su vez cada una de esas células tiene su conciencia propia para realizar su trabajo particular y cumplir la misión que le está encomendada, como el soldado bien disciplinado utiliza su porción de conciencia diferenciada para cumplir a cabalidad las órdenes de su jefe. Hay en el hombre células especializadas y células de trabajo general. Son células especializadas las que integran las vísceras, como las del hígado, las del corazón, las de los pulmones y las del cerebro, etc. Son células generales aquellas que realizan trabajos que sirven al conjunto, como los hematíes de la sangre y las células que trabajan en los músculos y en el sistema nervioso en general. Según esos hechos, la estructura corporal del hombre es como un gran país bien organizado. En un país debidamente organizado y compuesto de seres conscientes, una porción de ellos se dedica a la agricultura, que es la más importante de las industrias; otros a la silvicultura, aquellos a la minería, estos a la educación, o sea, una función cultural que sigue en importancia a la agricultura, porque cultivadores de la tierra y cultivadores de inteligencia son los dos sectores humanos enteramente fundamentales para el progreso de los pueblos. Luego vienen los que aplican la justicia en el orden social, y después los que aparentemente ocupan la cima de la colectividad, o sean sus gobernantes. Y decimos aparente porque lo más importante para la colectividad son los agricultores y los educadores, pues sin estos últimos no podría existir país organizado digno de mencionarse. El hombre, como ya hemos dicho, es un universo en pequeño, pues en él está objetivado lo infinitamente grande, la materia y el espíritu. La vida mineral y la vida cósmica convergen, confluyen en la naturaleza del hombre. Como dijo un sabio filósofo, el hombre es la suma de un ángel caído
y de una bestia evolucionada. Por tal razón, el ser humano consciente debe embridar la bestia y educarla para que sirva de cabalgadura al ángel. Y en ese trabajo se verificará la labor de humanizar lo divino y de divinizar lo humano. El ser humano, como suma de contrarios, es algo muy complejo que debemos estudiar y tratar progresivamente de comprender. En ese sincero deseo de superación nos dan la mano los sabios de todos los tiempos, es decir, aquellos que, habiendo recorrido el sendero, nos muestran cómo hacerlo y entonces tenemos que aprender a beber en las fuentes del saber de los caldeos, de los gimnosofistas, de los richis y de los sabios Rosacruz, puesto que ellos han dejado su profundo saber estampado en figuras hieráticas, en ese libro cuyas páginas están dispersas alrededor del globo planetario, en las cuales se halla el contenido de la alta ciencia, en petrografías y criptografías, las que nos permiten leer en la sabiduría de las edades e ir ampliando el saber que ha de conducir al hombre al consciente desenvolvimiento o actualización de su divinidad latente. En Mesopotamia, en el Egipto y en el Tíbet se hallan las huellas de la sabiduría de los grandes sabios del Oriente, y para nosotros los americanos, llamados occidentales convencionalmente, podemos descubrir el oculto saber de las edades contemplando las pirámides de Centroamérica, Guatemala y México, donde podemos vislumbrar la sabiduría de los atlantes en figuras hieráticas de valor puramente cabalístico, pues el número 9, encarnación de las 9 emanaciones, más Malhut, la tierra como sostén recipiente, punto de retorno de la evolución, nos dejan ver la sabiduría de las edades en toda su magnificencia objetivada, en multitud de modos de la sagrada serpiente, o sea, el movimiento de la vida universal encarnado en las formas vivientes. Las humanidades en curso deben estudiar el esoterismo tradicional y luego visitar el Museo Antropológico de la capital mexicana, como también las huellas de la cultura atlante en Guatemala, en la zona de Tikal, en el sur de México, en Yucatán, donde podrán extasiarse al contemplar la pirámide de Chichén Itzá y luego el castillo del enano de Guzmán, encarnación objetiva de la esfera Yesod, es decir, de la esfera generativa. El dios Quetzalcóatl es sencillamente el más grande ideal puesto ante la sensibilidad y la mente del hombre. La palabra Quetzalcóatl está compuesta de Quetzal, ave sagrada, y de Coatl, serpiente plumada. En el sur de México, en Yucatán, se rinde culto a Cuculcán, la serpiente terrestre, Kundalini. En San Juan de Teotihuacán se rendía culto a Quetzalcóatl o el Cristo. Y en Tula, en el norte a Tlahuizcalpantecutli, o sea, el poder universal o serpiente cósmica. Es asombroso, dice el maestro, contemplar, o mejor aún, comprender cómo el ternario de la eterna sabiduría de las edades se halla presente en el conocimiento de las diversas culturas que ha conocido la humanidad. En este diagrama, en este mapa, yo los invito a que miremos el punto rojo que vemos acá. Ese es el distrito de México o Ciudad México, que lo vemos en la siguiente diapositiva, que aparece aquí un corazón, para que las hermanas y hermanos cuando después estudien esta conferencia, pues vean la relación. Continúa, bueno, ya vimos esta diapositiva, pero yo quiero insistir o inculcar o enfatizar cómo en Yucatán entonces se rendía culto a Cuculcán, la serpiente terrestre o Kundalini. Aquí en San Juan de Teotihuacán se rendía culto a Quetzalcóatl o el Cristo. Y allí, muy cerca, en Tula de Allende, se rendía culto a Tlahuicalpantecutli, que es la serpiente cósmica. Es decir, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Continúa el maestro. Siendo más explícitos para el lector corriente, diremos que en el norte de la capital mexicana se rendía culto al fuego cósmico, en el sur al fuego cósmico naturalizado en el hombre, y en la zona media a la amalgama ideal del fuego naturalizado y del cósmico, fusionados en la idea del Cristo cósmico Atlante, o sea, a Quetzalcóatl. Todo el esoterismo de las edades, la sabiduría arcaica de los caldeos, de los gimnosofistas, de los tibetanos y de los richis, de los arcaicos tiempos del Oriente, aparecen los hierogramas de los viejos tiempos de la ciencia y del arte de la cultura atlante que están siendo descubiertos en América Central y en México. A México deben viajar todos los amantes de la ciencia tradicional, del esoterismo arcaico, la dualidad de la serpiente cósmica y de la naturaleza en el hombre se hace ostensible en todas partes, en aquella zona del mundo. Entonces el maestro nos invita a todos los que puedan o podamos en un momento determinado ir a visitar aquellas eh, herencias que nos dejaron los atlantes de toda la seguridad de las edades. Cordialmente invitadas, hermanas y hermanos. Continúa el maestro. Las 9 emanaciones o sefirot de la Cábala, que los tenemos tanto aquí a la izquierda y específicamente aquí a la derecha, con su malhut o punto de retorno de la evolución, o sea, la parte más densa en la naturaleza en general, aparecen alegorizados siempre en aquellos maravillosos monumentos. El culto a la palabra melodiosa y perfecta, cualidad de los grandes sabios, aparece siempre en una virgulilla, como una interrogación, surgiendo de los labios de los hombres, cuyas figuras están allí estampadas. El hombre es estudiado con sus poderes latentes en las arquitecturas de las pirámides mayas, toltecas y tulecas. No olvidemos, dice el maestro, que el hombre es la más grande maravilla de la naturaleza, pues no hay nada tan complejo ni tan extraordinario como él, pues lo único importante para el hombre es el hombre mismo. El autoconocimiento de sí, del hombre mismo, no es algo que sea posible realizar en una sola encarnación. Muchas son indispensables para ir realizando progresivamente el conocimiento de la vida que opera en la naturaleza humana. El esoterismo tradicional ha dividido la estructura del hombre en 3 grandes modos: cuerpo, alma y espíritu, que los vimos al comienzo. Y aquí los tenemos de esta manera. Sigue el maestro. El cuerpo consta de los 3 estados de la materia: sólidos, líquidos y gases. El alma consta de imaginación, sensibilidad y ternura. El ego consta de endoconciencia, conciencia y sensoconciencia. Esos ternarios corresponden al cuerpo, al alma y al espíritu. Encuentran en Malhut la resistencia, en el cuerpo denso su resistencia, para poder manifestarse y actualizarse a través del tiempo y del espacio. Sistema digestivo. Cada una de esas divisiones es natural y por lo tanto científica. El estudio de la fisiología, o sea, las funciones corporales, es de suma importancia para el esoterista, y aun cuando no se crea, el estudio especializado del aparato digestivo y sus funciones es completamente básico, porque de la digestión plenamente realizada, con sus 2 polaridades de asimilación y eliminación de residuos, depende la salud. Repito, es completamente básico, porque de la digestión plenamente realizada, con sus 2 polaridades de asimilación y eliminación de residuos, depende la salud. Ojalá la humanidad fuera consciente de esta verdad científica. La palabra digestión tiene un sentido universal y aún podríamos decir cósmico, porque digerir bien es asimilar lo útil y eliminar lo inútil. Así que tenemos digestión de alimentos,
digestión de aire, digestión de emociones, digestión de sentimientos, digestión de ideas, digestión de imágenes, digestión de intuiciones, digestión de conciencia y digestión de sensoconciencia, que es indudablemente lo elevado que el hombre debe alcanzar. Digestión. La digestión entonces es cósmica. Continúa el maestro. Digerir, asimilar y luego eliminar lo inútil es algo fundamental en todas las actividades fisiológicas, vitales, emocionales, afectivas, imaginales y conscientivas. De tal suerte que digestión es algo cósmico, universal en su sentido real, mientras que nuestra pobre mente, en nuestras concepciones ordinarias de la vida, vincula el sentido de tal proceso única y exclusivamente al aspecto puramente fisiológico del cuerpo humano. Para entender algo de los mecanismos psico y fisiológicos del hombre, hemos de saber que cada una de las actividades corporales en lo orgánico y en lo psicológico tienen sus vehículos para operar así. El aspecto más denso del cuerpo es el esqueleto, el que está constituido de calcio y fósforo, y por lo tanto el hombre debe ingerir alimentos que contengan estas sales. El sistema nervioso requiere ante todo fósforo, y por tal, el ser humano debe ingerir los alimentos que lo contienen. Y para este último, el maestro recomendaba, fuera de los alimentos que vemos allí, el platanito pequeño, que es de una riqueza extraordinaria en fósforo. Sigue el maestro, continúa él. Las glándulas de secreción interna, en las cuales se producen las hormonas, elementos vitales por excelencia, son un misterio para la ciencia, porque ellas derraman sus productos en la sangre, dándose a estas cualidades especiales, y este pero es fundamental, de dónde derivan ellas las energías específicas para producir tan preciosos alimentos, las hormonas, de las cuales depende la armonía general de las funciones fisio y psicológicas de la naturaleza humana. Las glándulas son puentes de relación entre el sistema nervioso y la sangre, y no debemos olvidar que el sistema nervioso recibe energías cósmicas de naturaleza electromagnética, que son las que, en asocio de los elementos bioquímicos, producen las hormonas. La glándula pituitaria es el sol del sistema glandular, porque es ella la glándula principal y de su normal funcionamiento depende el trabajo de las demás glándulas. 36 hormonas han descubierto los fisiólogos, elaboradas por la glándula pituitaria, y sin embargo ella no es de mayor tamaño que el de un guisante, el de un garbanzo. La glándula pituitaria tiene doble función, siendo afectada por las impresiones psíquicas como por los alimentos que se ingieren. Es bueno tener presente esos dos aspectos. Lo repito, queridas hermanas y hermanos. La glándula pituitaria tiene doble función, siendo afectada por las impresiones psíquicas como por los alimentos que se ingieren. Por el lado psíquico, la glándula deprime sus funciones por la nostalgia, la tristeza, la preocupación y, en fin, por todas las emociones que caracterizan la naturaleza psíquica común del ente humano. Por tal razón, sin equilibrio psíquico no puede existir salud ni bienestar. En el viejo Egipto llamaron Isis a la divina madre naturaleza, y dentro del ser humano, la glándula pituitaria la resume en sus prodigiosas funciones, de tal manera que la Isis fisiológica, la reina glandular, la tenemos en el centro del cerebro y se llama glándula pituitaria. La glándula pituitaria tiene dos lóbulos, ahí los tenemos al lado derecho, parte superior, cada uno de los cuales está relacionado con los dos grandes sistemas de la naturaleza orgánica funcional, así, el sistema circulatorio y el sistema nervioso, y en medio de los dos lóbulos hay un pequeño istmo, que es la fuente o manantial de las hormonas. Puede decirse que la glándula pituitaria es la razón de ser de todos los mecanismos psico y fisiológicos de la naturaleza humana, pues es la verdadera Isis o el misterio de la naturaleza organizada. En proceso descendente, con relación a lo corporal humano,
tenemos las glándulas tiroides, paratiroides, timo, páncreas, suprarrenales, gónadas y sacrococcígeas. Toda esta cadena glandular funciona según el manejo o timón de la glándula pituitaria porque ella es su reina. La glándula pituitaria es, por tal razón, la raíz de la vida orgánica, cuyo fruto se produce en las gónadas o centro de generación. Y tenemos en la parte derecha inferior un árbol invertido. Arriba dice glándula pituitaria porque allí tiene su origen el árbol de la vida, el cual produce sus frutos en la zona generativa. Aquello es sagrado, queridas hermanas y hermanos. Aquello es santo, aquello es divino. Continúa el maestro. La glándula sacrococcígea es la raíz del árbol del conocimiento, cuyo poder asciende por la espina dorsal para dar su fruto de conciencia en la glándula pineal. La glándula pineal es pues el centro diferenciado de conciencia, mientras que la glándula pituitaria es el centro de la biopsicofisiología. Las energías psicofisiológicas no utilizadas en el centro psicogenésico son reabsorbidas por el centro sacrococcígeo para ser utilizadas en el proceso del desarrollo psíquico. En la gráfica que nos ilustra, tenemos abajo, dice glándula sacrococcígea, centro generador, que el sistema eleva esas energías o que nosotros debiéramos elevarlas por divina sublimación a la glándula pineal. Entonces este es el árbol del conocimiento. Árbol del conocimiento. Dice el maestro, como el estudio que adelantamos está dedicado al aspecto psíquico, ideal y espiritual, solamente nos estamos refiriendo a los aspectos orgánicos, con el fin de lograr sana comprensión del cuerpo denso como resistencia, como retorno de la involución-evolución, resistencia que permite operar la fuerza cósmica, para que ella se convierta progresivamente en ego, centro de conciencia, y en alma actualizada, o sea, sensibilidad y ternura. El sistema nervioso gran simpático tiene sus raíces infundidas en la membrana mucosa, que es la sustancia que le sirve para establecer relación a través de los sentidos con el mundo exterior. La membrana mucosa es el aparato primario de la sensibilidad y por eso los canales que relacionan al hombre interno con el mundo externo, como las fosas nasales, la boca, los ojos, etcétera, están tapizados de membrana mucosa, siendo afectados por las impresiones que vienen del mundo exterior a través de los sentidos, los que transmiten las impresiones a través del simpático al cerebro y a la espina dorsal, donde hacen contacto con el sistema nervioso cerebroespinal y así las impresiones se actualizan en conciencia diferenciada. La membrana mucosa es el sistema nervioso en estado semilíquido, mientras que la médula espinal, el sistema nervioso cerebroespinal, también en estado semilíquido. Esto nos hace comprender cómo el origen de la evolución orgánica del ser depende de una sustancia glutinosa compuesta de albúmina, base de las proteínas y fundamento de la nutrición de todos los cuerpos de naturaleza animada. Si algún día la ciencia descubre cómo detener el proceso de la vejez y de la decrepitud, será necesariamente regenerando la membrana mucosa y la médula espinal. Ahí tenemos ese gran secreto que nos dice el maestro. Si algún día la ciencia descubre cómo detener el proceso de la vejez y de la decrepitud, será necesariamente regenerando la membrana mucosa y la médula espinal. Pero nosotros no debemos esperar a que la ciencia lo haga. Nosotros hemos recibido suficiente información científica para que lo estemos haciendo. La divina estética es un aspecto fundamental en este proceso. Continúa el maestro. Los preciosos aparatos de la sensibilidad son la membrana mucosa, en primera instancia, fuente del simpático, y luego la médula espinal, fuente del sistema nervioso cerebroespinal. El sistema simpático nutre sus funciones en la membrana mucosa,
así como el sistema cerebroespinal nutre sus actividades en la médula espinal. Ahí tenemos pues los dos sistemas, uno del árbol de la vida que da sus frutos abajo y el otro, el árbol del conocimiento, que da sus frutos arriba. Pero el mediador es la membrana mucosa. Los músculos o sostenes del cuerpo humano, continúa el maestro, son al mismo tiempo los que permiten el libre movimiento y están constituidos por convergencia de tejidos de la red nerviosa para dar al cuerpo libertad de movimientos, fuerza y control a un mismo tiempo en las diferentes actividades físicas del cuerpo humano. Todo estudiante de esoterismo tradicional debe conocer algo, y ojalá mucho, de anatomía, mucho de fisiología y más aún de psicología. Solamente con estos conocimientos básicos es que el hombre se puede convertir en un verdadero seguidor de la sabiduría de las edades, porque siendo la naturaleza humana condensación de los poderes del universo, en el hombre confluyen el espíritu, la materia y su mediador, que es el alma del mundo, la divina madre del mundo. Y con estos diagramas, con estas imágenes, cerramos esta magnífica conferencia que nos ha dejado como herencia divina en sus obras el gran maestro iniciado Ragosín. Que la paz sea con todos nosotros, queridas hermanas y hermanos, los seres humanos, incorporados y desincorporados en unidad con los reinos de la naturaleza y el cosmos, para que participemos de la luz. Amén, amén, amén. Muchas gracias.